se observa más llena de aire, porque allí precisamente hay más aire. Pero ¿por qué hay más aire si dejó de entrar aire? Porque la presión transpulmonar, que es la diferencia entre la presión intraalveolar y la intrapleural, no es la misma en el ápice y en la base. En el ápice, la presión transpulmonar, que es igual a la interna menos la externa, que es la intrapleural, la transpulmonar en el ápice al final de la expiración es mayor. Y en la base, al final de la expiración, que está representado por la bolita de adentro, es menor. Al final de la expiración, tanto los alvéolos del ápice como los de la base contienen aire. Pero ¿dónde hay más aire? Arriba con respecto a abajo. ¿Por qué? Porque la PTP, que es la relación que hay entre la presión interna y la externa, es mayor en el ápice. Eso permite que los alvéolos del ápice tengan más aire que los de la base. ¿Y por qué esto es así? Por el efecto de ¿qué? De la fuerza de la gravedad sobre las estructuras tóraco-pulmonares. ¿Dónde se ejerce más efecto de la gravedad? En la base. ¿Dónde se ejerce menos efecto? En el ápice. Entonces, por eso decimos que debido al efecto de la gravedad sobre todo nuestro cuerpo, la región de la base tiene una presión intrapleural menos negativa, ligeramente mayor que la del ápice. Y por eso es cuando sacamos la diferencia de esa fuerza, de esas presiones, en el ápice hay más aire al final de la expiración normal, ¿ya? Ahora, ¿cómo fue que nosotros dijimos que es la ventilación alveolar? ¿Qué es? A ver, ¿quién recuerda qué es la ventilación alveolar? ¿No están estudiando, chicos? ¿Qué es la ventilación alveolar? Es la cantidad de aire fresco que llegaba Fresco a los alvéolos. a los alvéolos del ápice y a los Fresco que llegaba a los alvéolos. Exacto. ¿Y de dónde llega, José Luis, ese aire? Directamente de la atmósfera. ¿Cuándo ¿Cuándo entra aire a los alvéolos? Cuando los músculos se distienden, se contraen, perdón, el tórax se distiende, los alvéolos cambian de forma, su presión interna ahora empieza a disminuir con respecto a la barométrica y el aire va entrando. ¿Cuántos mililitros de aire entran en total? 500 mililitros de aire que se van a distribuir arriba, abajo y en el medio. Todo el aire que entra al pulmón derecho y al pulmón izquierdo se va a distribuir en toda la región pulmonar. Al final de la inspiración, fíjense, de todo ese aire que entra, que no es que entra primero uno y después el otro, todo se va combinando, el aire se va combinando, ¿verdad? Pero decimos que uno entra primero y otro entra después por la dinámica que queremos que ustedes vayan aprendiendo. Pero al final, los alvéolos del ápice reciben aire que está representado por el diagrama de las líneas punteadas afuera. Y los de la base también recibieron aire, que está representado por las líneas punteadas. Entonces, los alvéolos del ápice cambiaron de tamaño, recibieron aire, pero fue desde aquí hasta acá, ¿verdad? Y los de la base recibieron este aire. De aquí estaban aquí y luego cambiaron de tamaño y recibieron todo este aire. Entonces, relativamente, los alvéolos de la base recibieron más aire que los del ápice, ¿verdad? De acuerdo al esquema. Los de la base recibieron más aire de todo este aire que entró. De todo el aire que entró, los de la base recibieron más aire. ¿Por qué? Por la interacción que existe entre la presión interna y la externa. Esto finalmente cambia
más de tamaño. Cambian más de tamaño que estos. Ambos reciben aire, pero los de la base reciben más aire. Entonces, en cada ciclo, los alvéolos de la base reciben más aire que los del ápice. Y decimos entonces que de ese aire que entra desde afuera, más aire se acomoda en los alvéolos de la base que en los del ápice. Por eso decimos que la ventilación alveolar es mayor en los alvéolos de la base con respecto a los del ápice. Ambos reciben aire, ambos, pero reciben más los alvéolos de la base. Por eso decimos la ventilación debido al efecto de la presión intrapleural sobre las estructuras tóraco-pulmonares, que a su vez está afectada por la fuerza de la gravedad, ¿verdad? La ventilación alveolar no es homogénea. No se distribuye igualmente la cantidad de aire si el sujeto está de pie o sentado en la base que en el ápice. Ahora sí, estamos. Entonces, los alvéolos de la base están más ventilados que los del ápice. Ahora, la ventilación alveolar, recuerden que es la diferencia entre el volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, entre paréntesis, por la frecuencia respiratoria. ¿Se acuerdan? La ventilación alveolar, que es la cantidad de aire fresco que recibe la zona alveolar por minuto, por eso tiene este puntito aquí, es igual al volumen corriente menos el volumen del espacio muerto, entre paréntesis, por la frecuencia respiratoria. Entonces, normalmente se reciben 4.200 mililitros por minuto de aire, 4,2 litros. Entonces, ¿qué factores modifican o afectan la ventilación alveolar? Bueno, por supuesto que la frecuencia respiratoria, que el volumen corriente, que el volumen del espacio muerto anatómico, porque no es lo mismo respirar normalmente por el espacio muerto anatómico que uno tiene, a que si usted se pone un tubo. Usted se pone un tubo de aire y respira por la boca, eso representa un aumento del espacio muerto anatómico. Entonces, ¿qué pasaría en ese caso? Si el volumen corriente no cambia y el espacio muerto anatómico aumenta, la cantidad de aire fresco que llega a la zona alveolar cada vez es menor. Bien, la ventilación alveolar también está modificada por el trabajo de los músculos respiratorios y por el estado de los centros. Hay ocasiones en donde drogas, por ejemplo, sustancias, ¿verdad? Y entonces puede tener efectos sobre la ventilación alveolar. Bien, entonces miren este problemita que está en la unidad de estudio. Ustedes tienen 3 sujetos haciendo una maniobra o puede ser que sea la patología. Pero vamos a ver, en el caso A, el sujeto está en reposo normal, el sujeto B está realizando una respiración lenta y profunda. Lenta es porque tiene menos ciclos por minuto. Profunda porque está moviendo más aire, 1.200 mililitros cada vez. Y en el otro caso, el sujeto está respirando rápido, es decir, 40 veces por minuto y cada vez respira e inspira 150 mililitros. Es una respiración rápida, ¿verdad? Rápida y superficial. Entonces, cuando en los tres casos, el volumen del espacio muerto es el mismo. Ahora nos preguntan que calculemos el volumen minuto respiratorio y la ventilación alveolar en cada caso. Ya yo se los calculé, ¿verdad? Fíjense, en el caso A, porque lo calculé para el otro grupo, en el caso A
es el volumen minuto respiratorio, recuerden que es el volumen minuto respiratorio, ¿a qué es igual? VE es el volumen corriente, ¿verdad? Solamente por la frecuencia respiratoria. El volumen minuto respiratorio sería esto, aquí. Pero la ventilación alveolar es diferente. La ventilación alveolar sería, ¿qué cosa? El volumen corriente menos el volumen del espacio muerto anatómico por la frecuencia respiratoria, ¿ya? Esto entre paréntesis para que no se les confunda. Entonces, cuando calculan eso, en el primer caso les da volumen minuto 500 por 12, da 6. Pero la ventilación en ese caso da 4,2. ¿Por qué? Porque a 500 le restan 150 y lo multiplican por 12. Eso da 4,2 litros por minuto. En el segundo caso, 1200 por 6 da 7,2, 7200 mililitros por minuto. VE. ¿Y VA cuánto da? 1200 menos 150, ¿cuánto da? 1200 menos 150, ¿cuánto da? 1050. 1050. Si lo multiplican por 6, da 6300, o sea, 6,3 litros por minuto, ¿ya? ¿Me están siguiendo? Perdón, profe, ¿cuántos litros por segundo? No escuché. Mira, 1200, a este le tienes que quitar para calcular la VA, a 1200 le tienes que quitar ¿cuánto? 150, porque VA es el aire fresco, el que viene directamente de la atmósfera y no del espacio muerto. Entonces, en cada ciclo, este sujeto que inspira 1200 mililitros, le llegan en cada ciclo 1050 mililitros. Pero como es por 6, que es la frecuencia respiratoria, da 1050 por 6 da 6300 mililitros. Eso se llama ventilación alveolar. Profesora, Ahora sí. Ajá. el estudiante José Luis Sánchez no está en nuestro salón. No sabemos quién es. Acaba de salir de la reunión. Ah, También con entró, razón. el día que hicimos el parcial también entró y no sabemos quién es, no está en ninguna lista. Pero ahí él aparece. Pero ahí él aparece, apareció su cara y todo. Sí, porque entró, no sé cómo consiguió nuestros códigos. Entró tanto en el parcial cuando nos conectamos con Dios mío. otros profesores y acaba de entrar ahorita en este. No sé cómo consiguió los códigos. Y entonces Bueno, está interrumpiendo la clase también. sí, y además me pone a decir cosas que yo digo, pero ¿qué le pasó? No leyó nada. Sí, acaba de salir. Lo No intenté leyó. sacar, pero no pude. Ay, Dios. Eso vamos a tener que hacer, ver qué hacemos, porque para el parcial hay problemas porque nosotros tenemos un listado mayor de gente, entonces, bueno, ya Y es estamos que, viendo que me preocupa porque él se conectó en el parcial y habló con la profesora y todo. Y mira, se acaba de conectar de nuevo, profe. bueno, yo no le voy a hacer caso. Ok. Ah, por ahora no puedo evitar que él... Oye, José Luis, ¿de dónde tú te estás conectando? ¿Por qué te estás conectando a este grupo? José Luis, hola. Entonces le escribí Bueno, aparte y me dice que él no Yanivel, daba clase y que seguimos. por eso repite. Oh, ¿y entonces qué le pasa? ¿Y No él está tengo en idea. la lista de ustedes? No, en ninguna de las dos listas, ni del 5.1 ni del Sí, porque 5.2, es no que como lo está. estoy viendo ahí, yo digo, ¿qué Es le que, o sea, pasa a este chico? aquí usted puede ver los que entran, pero en nuestra lista oficial
no está, y tampoco que pueda aparecer a estas alturas, porque ya hemos hecho actividades. O sea, no, él no está en el grupo ni el del 1 ni en el del 2. No, en ninguno de los dos, de ninguna materia. Bueno, no sé, este muchachito... Disculpe, yo vine aquí a tenemos que... aprender. Yo no vine aquí a discutir algo, por favor. No, hijo mío, lo que pasa, hijo, José Luis, está bien, estás aprendiendo, excelente. Lo que pasa es que este curso es para los estudiantes del 5º semestre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Ahora, yo no sé si tú tuviste la oportunidad de entrar, bueno, yo te voy a permitir estar, pero no puedes estar interrumpiendo porque ya el grupo está conectado conmigo desde el punto de vista de lo que ya dimos y yo no puedo regresar porque tú me preguntas, porque de verdad mi compromiso es con los estudiantes del grupo 5.2 en este caso y el 5.1. Entonces yo no tengo ahora como aparentemente quiere decir que tú has podido entrar, pero bueno, seguimos porque no podemos entablar ningún tipo de discusión. Continúe, profe, continúe. Dele, Cualquier pregunta ¿cómo no? le mando por privado. Sí, dale, pero es que, hijo mío. Dale, pues, no importa. Seguimos, muchachos, 5.2, seguimos. ¿Estamos bien, chicos? ¿El resto del grupo? Sí, profe. Abrantero, Santa María, el resto de la gente también. Perfecto. Entonces, miren el caso de un sujeto que respira rápida, ¿por qué? Porque tiene una frecuencia de 40, pero superficialmente, 150 mililitros de volumen corriente. Cuando usted calcula el volumen minuto de este sujeto, él mueve 6 litros por minuto y tiene un volumen minuto igual que el sujeto normal de reposo. Pero ¿qué le pasa a la ventilación alveolar? Miren, ¿cuánto es la ventilación alveolar de este sujeto? Es de 0. ¿Por qué? Porque 150, que es el volumen corriente, le quita 150, que es el volumen del espacio muerto, ¿y cuánto te queda? 0. Ese sujeto está recibiendo 0 mililitros de aire fresco por minuto. O sea, la ventilación alveolar es 0. ¿Me siguen? Chicos. Profe. Sí. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué significa esto? ¿A dónde está entrando ese aire? ¿Cuál es la zona que realmente se está ventilando? Se quedan en la de conducción. La zona de conducción, excelente. La zona de conducción es la que está recibiendo todo ese aire fresco y sale el aire. Entra y sale el aire. Pero cada vez que entra aire, 150 mililitros de aire que estaban en la zona de espacio muerto, que eso no sirvió para nada, es que van a entrar. Entonces, ese sujeto realmente tiene una ventilación de 0. Es decir, cada ciclo está entrando a su zona de intercambio, que es el aire, que realmente es importante desde el punto de vista de la función respiratoria. De nada vale que el sujeto esté ventilando su zona de conducción, porque nada le está entrando a la zona de intercambio. ¿Por qué no le está entrando? Por la cantidad de aire que está inspirando. Entonces, este sujeto, desde el punto de vista de la función respiratoria, se muere porque no tiene nada de aire para intercambiar, ¿ya? Entonces, fíjense, la ventilación alveolar puede aumentar o puede disminuir. En este caso anterior, el sujeto está con una ventilación de 0, es decir, está hipoventilando, ventilando 0 más bien. Pero los sujetos pueden hiperventilar, es decir, en lugar de que entre
la misma cantidad de aire, entra más aire fresco. Y el aire fresco, recuerden que tiene ¿qué cosa? Oxígeno, pero no tiene CO2. Y si el aire tiene oxígeno y no tiene CO2, ¿qué le pasa a la presión alveolar? De oxígeno aumenta. ¿Qué le pasa a la presión de CO2? Disminuye. ¿Y qué le pasa a la presión arterial? Ahora, en sangre arterial de oxígeno aumenta, la saturación, es decir, el oxígeno unido a la hemoglobina, aumenta y puede ser que se disminuya la PCO2 arterial. ¿Qué le va a pasar al pH? Aumenta. Entonces, fíjense lo que sucede con las variables respiratorias cuando un sujeto hiperventila. Lo contrario es que cuando un sujeto hipoventila, el sujeto hipoventila, disminuye ahora la cantidad de aire fresco que le está llegando a la zona alveolar es menor. Y como ese sujeto está vivo, está intercambiando el oxígeno, le va pasando a la sangre y cada vez la presión alveolar de oxígeno es menor. Y la alveolar de CO2 es mayor. Por ende, la arterial de oxígeno disminuye, la arterial de CO2 aumenta, disminuye la saturación de la hemoglobina con oxígeno y le puede pasar que disminuya el pH, produciéndose una ¿qué? Acidemia respiratoria. ¿Me siguen? Entonces, para decir que un sujeto está hiperventilando o hipoventilando, ¿qué tenemos que ver? Las variables, ¿ya? Entonces, vamos a ver este problemita. En la página 68 está este problema número 2. Usted se acerca a un paciente que está en urgencia y lo ve ansioso y corto de respiración. Tiene una frecuencia respiratoria de 24 ciclos por minuto y parece mover un gran volumen de aire en cada ciclo. ¿Cómo es su ventilación? ¿Está hiperventilando? ¿Quién me dice si está hiperventilando? Aldo. Aldo Santamaría. ¿Qué dices tú, Aldo? Sí, profa. ¿Sí está? Sí. ¿Está qué? Hiperventilando. Ah, ok. Eso es lo que tú crees, Aldo, ¿verdad? Vamos a preguntarle a alguien más. A ver. Tello. Ahora dice. Sí. Sí, está hiperventilando. A ver, vamos a preguntarle a Selena Batista. Selena. Selena. Hola. Sí, profesora, está hiperventilando. Espérate, mi amor, espérate. Profe, estoy ocupada, estoy dando clase. Llámeme después de las 12. Profe, que estoy ahorita dando clase. Oye, disculpe. Bueno. A ver, ¿qué me dijiste, hija? Hiperventilando. Sí. Bien. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué dicen que está hiperventilando? Ustedes tres, ¿por qué dicen que está hiperventilando? A ver, ¿cuáles son las razones? Bueno, la frecuencia respiratoria normal es de 12 a 18. Es que está aumentada. Está aumentada. O sea, el paciente tiene ¿qué cosa? Taquipnea. Taquipnea. Bien, pero ¿qué más? ¿Y siempre que hay taquipnea el sujeto hiperventila? No. No necesariamente. Lo vimos en el anterior. ¿Por qué? ¿De qué depende que el sujeto esté hiperventilando o hipoventilando? ¿Verdad? Del volumen de aire. ¿Y cómo podemos decir que el sujeto está hiperventilando o hipoventilando? ¿Qué debemos tener? ¿Qué debemos tener? Miren,
¿Y aquí qué dice? Parece mover un gran volumen de aire en cada ciclo. ¿Dónde está ese paciente? En urgencia. Parece mover, es decir, usted lo ve ansioso, una persona con disnea. Disnea es la sensación subjetiva de falta de aire. El paciente tiene él dice, ¿verdad? Siente que el aire que hay en el salón no es suficiente, está ansioso. Entonces puede ser que el paciente no necesariamente esté moviendo un gran volumen de aire, porque para decir que el sujeto está hiperventilando significa que la cantidad de aire que está entrando es más que lo que necesita. Y en el tiempo, su presión arterial de oxígeno va a estar aumentada y la del CO2 va a estar muy disminuida porque está entrando aire fresco. Y el aire fresco, mientras más aire entre, ¿qué le va a pasar al CO2? El CO2 va a disminuir. Entonces, en este caso, ¿usted qué sabe de ese paciente? Que parece, pero realmente lo que es, ¿cómo está determinado lo que es? ¿Cuándo usted puede decir que el sujeto está hiperventilando o hipoventilando? Por el volumen final. Exacto, por el volumen de aire, sí. Pero ¿qué hace ese aire? Ese aire modifica las variables respiratorias. ¿Sí? El CO2, sobre todo, si entra mucho aire fresco, es decir, el sujeto hiperventila, la presión de CO2 que le tiene que pasar alveolar. Si el sujeto, el aire fresco no tiene, ¿qué cosa? CO2. Y mientras más aire fresco entre y salga aire fresco, ¿qué le va a pasar a ese CO2? Va a disminuir. Entonces, de esa manera, usted puede decir que el sujeto está hiperventilando cuando el CO2 está disminuido, cuando el oxígeno está aumentado, cuando la saturación, si usted la toma, puede estar aumentado también. En este caso, chicos, el sujeto sí tiene taquipnea, pero no necesariamente está hiperventilando. Y les quiero llamar la atención a eso. Taquipnea e hiperventilación no es lo mismo. Profe. No es lo mismo. A ver. Él está hipoventilando porque la cantidad de aire que él está introduciendo es poco por la respiración corta y rápida. No sabemos si en realidad le está entrando mucho o poco aire. No lo sabemos. Parece. Hay sujetos que tienen patologías obstructivas o restrictivas y utilizan músculos accesorios. Y parece, ¿por qué? Porque tienen una gran resistencia a la entrada de aire. Y no sabemos si el sujeto realmente está moviendo aire suficiente para ventilar su sistema adecuadamente. ¿De qué manera nosotros nos damos cuenta? O ustedes como clínicos, con el CO2, con el oxígeno arterial, ¿sí? De esa manera, si la PCO2 está disminuida, ustedes pueden decir que el sujeto está hiperventilando. ¿Por qué? Porque él está produciendo CO2, pero la entrada de aire fresco permite que ese CO2 que produce salga rápidamente y su sangre arterial, luego del intercambio, se va a quedar con menos CO2. ¿Me siguen? Profesora. Ajá.
Entonces, en este caso, no podemos decir que está hiperventilando porque no sabemos cómo está su presión de dióxido de carbono y de oxígeno. Gases arteriales no lo sabemos. Es decir, les llamo la atención porque una cosa es taquipnea, o parece lo que yo soy, ¿verdad? Y lo que es. Hay Pero variables. Sí podríamos decir que es taquipnea. Taquipnea, por supuesto, porque tiene 24. Ahí sí tiene taquipnea. Y posiblemente usted se le acerca y ahí está moviendo los escalenos, los abdominales, lo que sea, los músculos. ¿Ah? Su respiración no es eupneica, por supuesto que no lo es. Porque usted le está viendo que tiene los intercostales externos, los internos, no sé, una cantidad de músculos que normalmente no utiliza. Por eso que usted dice, parece mover por el trabajo de los músculos respiratorios, pero no necesariamente es porque el sujeto está hiperventilando o hipoventilando, no se sabe. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Gases arteriales. ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, pero gases arteriales no sé. Después usted clínicamente van a ir aprendiendo otras cosas, pero la manera objetiva de determinar si un sujeto hiperventila o hipoventila es contrastando sus gases arteriales, ¿verdad? Con lo normal. ¿Sí? Chicos, seguimos, ¿verdad? Bien, entonces ahora, los pulmones y el tórax son estructuras elásticas. En ellos, los elementos que la forman generan fuerzas que se oponen a la deformación. Pero acuérdense lo que es un elástico. Un elástico es una estructura que para poderle distorsionar, usted tiene un pedazo de elástico grueso para que pueda distenderse. ¿Usted qué tiene que hacer? Aplicarle fuerza. Pero cuando usted suelta ese elástico, ¿qué le pasa al elástico? Por su característica, recupera su forma. Entonces, los pulmones y el tórax, de acuerdo a la ley de Hooke, son tejido elástico porque al aplicarle una fuerza aquí en el eje de las X o una presión, ellos cambian un volumen en el eje de las Y. Entonces, a mayor fuerza, mayor cambio de volumen. Este es el comportamiento del tejido elástico. A mayor presión o fuerza, mayor cambio de volumen, bueno, hasta ya cuando se rompen todas esas estructuras, pero eso es el extremo, ¿verdad? Entonces, mientras más fuerza, mientras más se contraen los músculos, mayor es la capacidad que tienen los pulmones de alojar aire. Eso, entonces, está dado por sus estructuras. La presencia de elastina y colágeno, la tensión superficial y la interdependencia pulmonar. La elastina y el colágeno son fibras que se colocan en la pared de las estructuras pulmonares. Y ellas no solo que hay la presencia de esas estructuras, sino que la forma en que están colocadas las fibras de elastina y colágeno, ¿verdad? Le dan al pulmón en gran capacidad sus características elásticas. Ellos pueden deformarse. ¿Cuándo? Cuando los músculos se contraen y aplican una fuerza o presión. El otro elemento es la tensión superficial y el último es la interdependencia pulmonar, que es el que menos participa en esto. Entonces, vamos a ver que hay patologías que afectan esa capacidad del pulmón de distenderse. Pierde elasticidad, pierde su capacidad elástica. Es decir, esta patología que se llama el enfisema va haciendo que el tejido elástico vaya perdiendo elastina, ¿verdad? Y se hace
muy distensible. Pierde también incluso vaso. Esto es lo normal, ¿ya? Entonces, el sujeto con patología como esta, ¿qué le pasa? Él inspira y el aire va entrando y va acomodándose. Pero cuando los músculos se relajan, como ha perdido su capacidad elástica, su retractibilidad, entonces no puede recuperar su forma y el aire se va quedando alojado cada vez más. ¿Dónde? Ajá. El aire se va quedando cada vez más alojado. ¿Dónde? En este saquito que se va formando aquí. Muy bien, como lo hiciste tú. Gracias. Excelente, excelente. ¿Verdad? Entonces va perdiendo elasticidad. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿quién me hizo eso que está ahí? Ahora, fíjense, el sujeto, otro de los elementos que aportan a la retractibilidad o la elasticidad del tejido es la tensión superficial. ¿Qué es la tensión superficial? La tensión superficial es el efecto que tiene sobre cuando hay una interfase aire-líquido. Cuando hay una interfase aire-líquido... ¿Puedo ir al baño? ¿Cómo? ¿Puedo ir al baño? Por favor. Una persona que está intentando molestar la clase. No, yo soy de aquí. No, profe, están molestando en serio la clase. No sé Si quiere, vamos a hacer un momento, cerrar la sesión y hacemos una nueva, profe. Cierra la sesión porque estamos aquí